Hola a todos, mi nombre es Gustavo Enrique Fuentes y en este podcast vamos a responder 7 preguntas sobre las funciones. Número 1. ¿Qué se entiende por función en matemática? Una función matemática, también llamada simplemente función, es la relación que hay entre una magnitud y otra. Cuando el valor de la primera depende de la segunda, la primera de esas magnitudes se denomina variable independiente y la segunda variable dependiente. Dicha de otra forma, esta relación establecida entre dos conjuntos x y y asigna a cada elemento del conjunto x un único valor del conjunto y. Es importante saber que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Ejemplo, tengo dos conjuntos. En el conjunto x tengo 4 figuras: un triángulo, un cuadrado, un pentágono y un rectángulo. Y en el conjunto y tengo los números 1, 2, 3, 5 y 6. Y la función es relacionar x con y de acuerdo al número de lados que tienen las figuras. Queda entonces el triángulo relacionado con el 3, el cuadrado y el rectángulo con el 2 y el pentágono relacionado con el 5. Número 2. ¿Qué es el dominio? Es el conjunto de valores que pueden tomar la variable independiente de una función. El dominio de una función son aquellos valores de x que pertenecen a los números reales, para los cuales existe un valor asociado en la función f(x). El subconjunto de los números reales en el que se define la función se llama dominio o campo existencial de la función. La variable x pertenece al dominio de la función, recibe el nombre de variable independiente. Ejemplo, si la función f(x) es igual a x al cuadrado, se le dan los valores x igual a 1, 2, 3, etc. Entonces 1, 2, 3, etc. es el dominio. 3. Causas que restringen el dominio en una función. Una función con dominio restringida es aquella en la que su regla no permite operar en el conjunto de los números reales para algunos valores particulares. Es decir, existen valores reales que si los utilizas para evaluar la función, el resultado que obtendrás no está definido en los números reales. Hay dos razones principales por las que los dominios pueden estar restringidos. Número 1. No se puede dividir entre 0. Número 2. No puedes sacar la raíz cuadrada o par de un número negativo, porque el resultado no será un número real. Número 4. ¿Qué se entiende por rango? El rango de una función se refiere al condominio o a la imagen de la función, dependiendo del uso. El uso moderno casi siempre utiliza el rango para referirse a la imagen. El condominio es el conjunto de valores que pueden tomar la variable dependiente y. El rango como imagen de una función es el conjunto de valores que efectivamente alcanza la variable dependiente y es un subconjunto del condominio. Ejemplo, si la función f(x) es igual a x al cuadrado, si le dan los números, x es igual a 1, 2, 3, etc., entonces el rango será 1, 4, 9, etc. Número 5. ¿Qué impide que el rango siempre sean todos números reales? En teoría, las funciones se restringen por ciertos asíntotas, pero también sabemos que el rango también se llama conjunto de imagen, y lo que genera el conjunto de imagen es el dominio. Entonces puede responderse de dos formas. Número 1. El rango es restringido por ciertos valores o restricciones que tenga el dominio. Número 2. También el rango puede sentir ciertas asíntotas. A eso se le llama asíntotas horizontales, que podrían hacer que se restrinjan y no sean todos los números reales. Número 6. ¿Cuáles son los elementos a considerar a la hora de graficar una función? Una función con una variable dependiente y otra independiente se puede representar gráficamente en un eje de ordenadas y abscisas, correspondiendo al valor de cada variable a la posición en los ejes. Normalmente se utiliza la variable x para el eje de abscisas y la variable y para el eje de ordenadas. Para representar una función f(x) debemos seguir los siguientes pasos. Número 1. El primer paso es encontrar el dominio de f. El segundo paso es encontrar las coordenadas con el eje x e y. El tercer paso es encontrar el signo de la función en los intervalos en los que no existe el dominio o hay un corte con el eje x. El cuarto paso es calcular las asíntotas que puede tener la función horizontales, oblicuas y verticales. El quinto paso es buscar los posibles extremos igualando la primera derivada a 0.
El sexto paso es estudiar la monotonía de la función, es decir, los intervalos en los que se crece o decrece. El séptimo paso es encontrar los puntos de flexión igualando la segunda derivada a cero. El octavo paso es estudiar la forma cóncava o convexa de la función. Número 7. ¿Cuáles son los elementos a considerar al momento de analizar una función? El análisis de una función consiste en el estudio de las características de las mismas a fin de poder describir con precisión los fenómenos que representan. Por ejemplo, si tenemos una función que describe la evolución de la temperatura de un determinado objeto, a medida que le suministramos calor, conociendo su máximo y su mínimo, podremos saber el rango de temperatura para el cual esté preparado cuando manipulemos el objeto en cuestión. El estudio de una función comprende principalmente los siguientes elementos: dominio, recorrido, ceros, signos, monotonía, curvatura y acotación. Entre la monotonía tenemos el crecimiento y decrecimiento en máximos y mínimos. En la curvatura tenemos concavidad, convexidad y punto de inflexión. Bueno, ese fue todo mi podcast. Espero que les guste. Y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, que se lo voy a dejar ahorita aquí en el audio. Que se escribe GEF, eso en mayúscula, y entretenimiento en minúscula. Adiós.